tengo que ajustarme a los tiempos. Este tipo de eventos debería planificarse en el espacio y no en el tiempo, porque nos deja a quienes venimos preparando esto desde varios días con una cantidad de información cortos en 15 minutos. Esos son los tiempos de lo urbano, los tiempos de lo rural son tiempos largos, entonces yo creo que ahí ya hay una diferencia enorme. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo por aportarles a ustedes una serie de elementos importantes alrededor de estos asuntos ligados a lo que yo denomino la idea de los espacios rururbanos contemporáneos y las implicaciones que tiene esto para repensar los territorios rurales en medio de la globalización. Yo sencillamente voy a ubicarlos, esto va a ser un pantallazo de elementos que voy a recorrer, habrá un documento, estará la presentación, para no detenerme en muchas cosas de las que ya se han presentado acá. Ilustro solamente una primera parte, algunos campos teóricos de los estudios, un poco para aportar a lo que son ya los campos relacionados con los distintos paradigmas que abordan los temas urbanos y rurales, un abordaje de las relaciones urbano-rurales desde el contexto global local que me parece importante. Yo ando muy obsesionado por la palabra contextualización y eso obedece pues a estar estudiando, pero al mismo tiempo tratar de buscar respuestas tanto en el orden global como en el orden local y tratar de ofrecerles a ustedes una evidencia empírica para el caso de Bogotá, en donde puede ilustrarse un dinamismo de esa concepción de lo urbano como pretensión de estudio de caso para futuras proyecciones de este hermoso proyecto que es la construcción de un nuevo paradigma alrededor del desarrollo rural. Antes de arrancar, lo que debo decir es que para mí el territorio es una construcción discursiva, es decir, me paro desde ese planteamiento, eso obedece a mi formación y obedece a los desarrollos de investigaciones que he venido dando desde hace más de 16 años aquí en la universidad y me paro desde ese planteamiento. Voy a plantear básicamente lo que ya se había mencionado hace un rato. Hay una serie de paradigmas que han predominado en la concepción de las relaciones urbano-rurales. En ese, pues, el planteamiento más fuerte lo podría abordar la geografía económica regional, con una diversidad de conceptos relacionados con lo periurbano, la interfaz, lo periurbano, lo ruralurbano, las áreas metropolitanas marginales, incluso los paisajes post-suburbanos. La ciudad ya está incluyendo factores de transformación del campo que implica los desarrollos de mercados y también implica los desarrollos de los procesos migratorios dentro de la ciudad. Es decir, lo rural ya está en la ciudad, la ruralización de las áreas urbanas ya está presente en el contexto de la globalización. Eso también amerita pensar que este paradigma pues se ha concentrado fundamentalmente en unas variables que definen las relaciones urbanos-rurales en función de categorías demográficas, movilidad espacial, costos económicos, distancias, niveles y salarios, calidad y mano de obra. Para resumirlo, las tres categorías que abordan esta estructura son pensar lo rural urbano en términos de distribución, de distancia y de densidad o de división. Son las 3D, las llamo yo, que son como las grandes categorías que provienen de una relación profundamente geográfica y física. Y esto pues ha llevado también a que se haya desarrollado fuertemente en el campo de los análisis de la ciudad, pues modelos matemáticos, teoría de sistemas complejos adaptativos, sistemas expertos que hoy se evidencian en las nuevas expresiones geométricas, los fractales, los sistemas de información geográfica como el gran paradigma dentro de esa escala de interpretación. Estaría también la corriente histórica o el materialismo histórico, en donde se definen las relaciones urbano-rurales en una triada en la relación agricultura, industria y urbanización, que termina entonces por definir, sin resolver y sin proponer, el planteamiento del urbano-rural como un proceso de desagrarización, de descampesinización, que deja de alguna manera ligada a la estructura del urbano y lo rural como un asunto meramente material y de transformación o adaptación, o como llaman algunos, de tránsito, interfaz o intermediación. Hay varios autores, como les dije, esto solamente es una ilustración, y hay otro enfoque, el enfoque desde la ecología política, pero también dentro de la ecología del paisaje que se citaba hace un rato, en donde la categoría fundamental de esa relación urbano-rural está marcada por la huella ecológica y por una serie de relaciones con las distintas formas de los ecosistemas en las áreas periurbanas. Eso ha llevado incluso hoy a hablar dentro de ecología de recuperación o restauración ecológica urbana. Eso me parece una cosa muy curiosa. En tanto las consideraciones de que hay un orden natural que está insertándose en las ciudades y que hoy obedece a pensar en áreas bosques con ciudad o ecobarrios que comienzan a dinamizar unas categorías interesantes a mi modo de ver, pero que ameritan toda una serie de reflexión en términos de la planeación de la ciudad contemporánea. Y tendríamos otra corriente fuerte, que es la corriente neoinstitucional,
en donde yo hablaría más de sociologías analíticas y normativas. En esto pues se reconoce lo rural como un espacio al cual hay que reestructurar, reparar o incluso rehabilitar. Ahí tengo fuertes críticas frente a ese modelo porque de alguna manera lo que se procura es transformar la actividad productiva, transformar la actividad institucional para convertir esos espacios o medios rurales y urbanos en servicios ambientales, clústeres, mercados rurales no agrícolas, competitividad social y efectivamente están reglados por el tema de la competitividad social entre el sector productivo y el sector privado. Allí pues aparece, emerge en esa concepción la nueva ruralidad o el desarrollo territorial rural, que ya enmarca una tendencia, un discurso institucional, un discurso ligado a estas pretensiones que vienen pues desde Europa, pero también vienen maquinadas por todos estos organismos internacionales que buscan fundamentalmente un aparato de Estado que controle ese sistema. Hay unos últimos trabajos que hablan ya de áreas específicamente ligadas a la concepción de la translocalización, ejemplo de análisis de flujos migratorios, difusión de diferentes formas de transporte, de desplazamiento, áreas rurales conectadas con el mundo, pero vuelvo, insisto, se quedan todavía en una dimensión puramente ligada a estructuras, a técnicas y a movimientos poblacionales que mantienen esa idea de la división, la distancia y la distribución. Hay una serie de elementos importantísimos en las características de lo que yo denominaría el territorio urbano contemporáneo, que obedece a todas estas corrientes. Llamaría la atención sobre la idea de pensar lo rural y lo urbano como una mezcla de pequeños cultivadores e incluso de semiocupados y desempleados urbanos, que se citan por varios autores especialistas en este campo. Un área en donde prevalecen características directas de acción frente a los espacios públicos y privados, incluso que está conformado por intelectuales campesinos en oposición a los intelectuales universitarios, tienden a fusionarse con los lenguajes políticos, con lo étnico, con lo interracial, con la vinculación cada vez más ligada al género, a la juventud, a la sensibilidad ecológica, pero también a la desfragmentación de las poblaciones rurales a partir de la cooptación de los centros poblados y articulación de territorios. Unas críticas frente a ello, considero que la constitución del espacio rural y el espacio urbano se consideran estas tendencias con un criterio homogéneo, continuo, en donde se desconocen de alguna manera factores no económicos como la redistribución, la representación y la redistribución, el reconocimiento y la representación. Yo propondría sustituir las 3Ds por las 3R, que me parece que determinan una escala de justicia frente a las zonas rurales que se insertan en los espacios urbanos, en donde pues habrá un mayor reconocimiento por las capacidades, hábitos, rutinas, conocimientos, grados de cooperación, formas de intercambio, conflictividad, y de alguna manera entender el ensamble urbano como una connotación de hibridez global que congrega múltiples espacios que están en permanente diáspora y en permanente construcción. Planteo desde allí entonces, como lo dije al principio, el territorio como una construcción discursiva, pararse más bien dentro de una postura crítico-postestructural, entonces, en donde la escala de los actores sea el factor determinante para entender esas relaciones. Y ahí hay varios autores de la geografía política, Nancy Fraser en las escalas de la justicia, de Edward Soja desde la geografía crítica con el concepto de En busca de la justicia espacial, y otros autores que no me voy a detener allí, pero tratan de dimensionar la idea de lo socio-geohistórico como un factor definitivo para entender el territorio. Plantearía una pregunta central en esta construcción, y es que pensar el agenciamiento de lugares y conflictos urbanos rurales ameritaría entonces definir las áreas, las fronteras que demarcan, que acotan, que estigmatizan incluso a los distintos pobladores que viven dentro de la ciudad, incluso durmiendo en el campo y actuando en la ciudad. Bueno, no me voy a centrar en esto, hay otra serie de autores que han trabajado una característica muy importante que ha dado forma a una condición económica predatoria, como lo dice Saskia Sassen en su último libro Expulsiones, en la que determina ella que a partir de la década de los 80 ha habido un aumento impresionante de las finanzas en red, que titulan entidades, conceden a gobiernos y empresas extranjeras la posibilidad de adquirir tierras para apalancar, invertir en biocombustibles, instalar y reubicar grandes infraestructuras urbanas, mercadear hipotecas, es decir, un gran proceso de acumulación por despojo que demostraría un mosaico muy fuerte de desarrollos geográficos desiguales, producto de las relaciones urbano-rurales que estamos viviendo hoy. Claramente el descenso de una población rural en América Latina, no obstante a un equilibrio ponderado que se encuentra
Hoy, de todas maneras, quiero mostrar este gráfico rápidamente. Es una secuencia desde la década de 1980 y con proyecciones a 1930. La población rural el 60%, pero miren cómo va creciendo esto a medida que avanza el conglomerado poblacional, lo que demuestra, digamos, que es la ciudad global, las concentraciones de la ciudad y las áreas urbanas las que van a determinar el orden del sistema planetario y por ende la cada vez más dependencia de los espacios rurales a estas condiciones de incremento. Esto va ligado al incremento también de la pobreza. A nivel mundial hay varios países y otro dato importante que arroja ACNUR es justamente todo el tema de los desplazamientos y la migración por producto de la guerra, pero también un factor determinante de una masa de población que llega a distintas partes del mundo, que seguramente se va a convertir en mano de obra muy barata, el caso de los sirios en Alemania, pero también el caso de los 6 millones de desplazados que tiene este país, que hoy están haciendo parte de la mano de obra barata de las ciudades y también de la explotación de muchas zonas mineras en nuestro territorio. Varios autores pues ya demuestran, solamente me voy a centrar en esta frase que me parece muy interesante, y es que hoy la población rural no tiene que emigrar a la ciudad, ella viene sola, el proceso de urbanización se está dando in situ. En el caso colombiano, la idea que teníamos desde el siglo XX de la expansión agrícola y de confrontar el tema de la expansión agrícola, eso ya hoy lo pongo en duda. A mí me parece que lo que hay hoy es un profundo proceso de expansión urbana que está delimitando las posibilidades de la producción. Claramente eso tiene un efecto muy grande, según un informe de urbanización en prospectiva 2014, pues el incremento de CO2 y mayor incremento de la densificación de las ciudades pues nos va a generar por obvias razones mayor calentamiento global y pues no me voy a detener en estas cifras. Lo que sí es claro es que hay una pérdida masiva de hábitat en estos entornos, lo vemos claramente en los casos de Norilsk en Rusia, el caso de Oraya en Perú, con todo el tema de la explotación de oro, plata, zinc y níquel, que se han convertido en profundos ejemplos, digamos, evidencias fuertes de ese modelo de transición. Vamos a ir un poco rápido, claro, 5 minutos, estamos pensando en el tiempo urbano, yo sigo en el tiempo rural. Este estudio de la FAO me parece muy importante porque distingue las principales ciudades más verdes de América Latina. Lo curioso es que no me aparece Bogotá ahí, entonces tengo que hacer un pequeño reclamo, ¿por qué no? Bueno, ahí lo que vamos a encontrar es casos como el del Alto en la Colina Este. En América Latina se demuestra cómo hay posibilidades dentro de áreas metropolitanas en Bolivia de la construcción de procesos de presencia de actividades agrícolas competitivas, pequeños horticultores que están, todas las manchitas verdes que van a ver en los siguientes mapas son esas evidencias de áreas rururbanas que están conectadas con los centros metropolitanos. Caso del Alto en Bolivia, el caso del distrito Villa María, el Triunfo y las Lomas Lumuco en Lima, estas son imágenes de ese sector, pero aquí van a ver estas manchitas verdes, son justamente esas experiencias de estos agricultores de borde. Lo mismo para el caso de Leticia en Quito, Ecuador, pero hay una diversidad de casos. Esta es el área urbana de la ciudad de Quito, las distintas zonas de producción. Para el caso de Xochimilco, bueno, aquí hay mucha gente mexicana, pues es evidente el caso, también están los mapas y las ubicaciones de estas áreas periféricas de producción. El caso de La Habana, también muy importante. Y pues un dato bien singular, según el censo agrario que se está avanzando en distintos datos últimamente, pues ya nos ilustran que esa territorialidad dispersa, rural, se está aproximando a más o menos 7 millones de hectáreas, lo que quiere decir que están incrementándose ese desarrollo de la relación urbano-rural en las ciudades intermedias, otro elemento importante de inclusión. Este es el mapa del país. Entre más verde, más rural. Bueno, lo decía Mafalda, ¿no? ¿Qué significa lo rural y lo urbano? Ella decía lo rural, lo que está bien lejos y está bien verde. Y nuestro mapa creo que lo está mostrando claramente. Quiero mostrar muy rápidamente el caso de Bogotá, voy corriendo. La ciudad de Bogotá tiene 7 millones de habitantes, está aquí concentrada en esta zona. Esta es todo el territorio distrital de la ciudad de Bogotá, lo que quiere decir que Bogotá es el 70% rural y el 30% urbana. Tenemos 8 localidades distribuidas entre áreas rurales y áreas urbanas, con connotaciones, digamos, de áreas dedicadas a la explotación agrícola en 8 localidades, dentro de las cuales la localidad del Sumapaz pues es la totalmente rural, está la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad de Usme, la localidad de Santa Fe, la localidad de Chapinero, donde estamos ubicados. Detrás de estos hermosos cerros orientales hay 2 veredas, Verjón Alto, Verjón Bajo, donde se producen una diversidad de alimentos, y también está la localidad de Suba, Usaquén y todos los cerros. Eso cambia totalmente esa dinámica. Voy a pasar rápido por las cifras.
y por la producción, se los dejaré allí. Voy a mostrarles ejemplos, en el caso de USME, una diversidad de actividades productivas ligadas a procesos de cooperación, de cooperativismo y organizaciones solidarias alrededor de diversos productos manufacturados, transformados. Un ejemplo muy interesante es el agroparque Los Oches, que queda hacia el sur de la ciudad de Bogotá, por la vía Villavicencio, donde hay un planteamiento de las organizaciones campesinas que habitan el distrito de la ciudad, planteando el tema del ecoturismo, una serie de ofertas de servicios ambientales y productivos muy interesantes. Ahí los visitó el geógrafo David Harvey hace unos meses, con don Belisario Villalba, uno de los líderes que ha promovido todo este proceso de ocupación rural dentro de la ciudad. Otro elemento importante, no se ve bien ahí, pero hemos identificado más de 22 organizaciones campesinas en la ciudad de Bogotá, todas lideradas por mujeres, e incluida en lo que se llaman hoy los mercados campesinos que llegan a la ciudad. La Secretaría Distrital de la Mujer reconoce un papel determinante de la asociatividad en estos sectores. La Corporación Mujer y Tierra, que ofrece unos circuitos turísticos en la vereda La Requilina, esto queda en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Una serie de ejercicios de travesías ecoturísticas, la localidad de Chapinero, ya les mencionaba, la localidad de Suba, lo mismo, ya terminamos, un minuto, Ciudad Bolívar, Sumapaz. Pero lo interesante de todo esto, bueno, para resumirles, aquí hay otra serie de elementos de impacto ambiental, no me voy a detener en eso. Las amenazas de esos espacios rururbanos, pues son fundamentalmente el proceso de expansión de la ciudad hacia estas periferias, la explotación minera. Aquí está la Holcim suiza y la Cemex mexicana, que explotan grava y arcilla en el sur de la ciudad de Bogotá. Esto colinda con el área rural de Sumapaz y de Ciudad Bolívar y de Usme. Pues no tenemos que ir muy lejos a buscar grandes explotaciones transnacionales, las tenemos acá a 45 minutos de la ciudad de Bogotá. Está el relleno sanitario de Doña Juana, que queda justamente en ese borde, y todo el parque minero, que concentra una fuerte explotación de recursos sobre un borde urbano-rural. Y estos son unos paisajes, como lo mencionaba hace un rato, pues esto es lo que está ocurriendo, pequeñas fincas donde se produce haba, arveja, quinoa, algunos pequeños arbolitos, pero miren la ciudad cómo está creciendo ya sobre ese borde urbano del cual estoy hablando. Esto ya son áreas que están vinculadas un poco a lo que yo llamaría como ecoterritorios, con otras escalas. Un debate muy fuerte sobre el plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Bogotá, pero lo que es interesante del caso de Bogotá, no me voy a detener en esto, es que Bogotá tiene, ya no somos los únicos en Colombia, antes lo decía con mucho ahínco, esto fue un proceso que empezó en el año 2004-2008, en el cual se logra la constitución de una política pública que integró el territorio rural al sistema de planeación distrital. Ya acabé. Bogotá es la única ciudad, o hasta ese momento era la única ciudad latinoamericana que tenía una política pública de ruralidad distrital. Eso es una novedad para mí, ¿cierto? 400 campesinos le dicen a la ciudad: habitamos el distrito, somos partes del desarrollo de la ciudad. Les proponemos entonces construir una política pública con 4 dimensiones. Ahí las pueden leer, y un decreto que la constituye como es la única herramienta jurídica que logra defender estos territorios por los efectos de la urbanización. Y bueno, los paisas en Medellín cogieron la idea, y hoy, hace más o menos 2 semanas, aprobaron el Distrito Rural Campesino en Medellín y en el Valle de Aburrá. Otro ejemplo de construcción y de proceso social en la definición de escenarios de institucionalidad local que piden el espacio para incluirse dentro de la planeación urbana. Bogotá tiene un observatorio de ruralidad, que pueden entrar allí y encontrar mucha información alrededor de vínculos urbanos rurales y cómo opera todo este sistema de conservación, uso y acceso a recursos. Hay una serie de decretos alrededor de esto. Solamente me voy a detener en esta frase que nos decía uno de los campesinos en este sector, en la vereda Mocholo Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar: se está en el campo, se conserva lo que se tiene, se lucha porque seamos reconocidos, se enfrentan las condiciones de degradación del medio ambiente que producen las empresas privadas, llega la migración de los campos, llegan hasta las instituciones del Estado, del distrito, las ONG, crece y crece la urbanización. En esta situación, o nos encajamos unos y otros, reconociendo lo que somos y tenemos como territorio, o estos pedazos de naturaleza que aún conservamos con nosotros adentro, habrá que borrarlos del mapa.
Pues afortunadamente a nivel mundial hace unos meses se firmó un pacto en Milán por la FAO y distintos alcaldes a nivel mundial, cuyo objeto fundamental es el desarrollo de una política urbana de alimentos en donde se generara una red de ciudades para la construcción de políticas alimentarias más sostenibles. Quiero acabar ya con esta presentación planteando pues lo que yo considero serían, a mi modo de ver, 3 aportes de la importancia de estudiar las relaciones urbano-rurales dentro de esta perspectiva. La primera, que avanzaríamos en la interpretación de los espacios urbanos mediante la posibilidad de revelar cómo la evolución de la ciudad no se basa en intervenciones de grandes dimensiones ni el resultado de una planificación dirigida. Se desarrolla por fragmentos, por decisiones de particulares que se transponen en el tejido de las normas urbanísticas e incluso en contra de ellos. En el sur de la ciudad de Bogotá hay un lema muy interesante: algún día, y a partir de todos estos asuntos de la política de ruralidad distrital y toda la inclusión, ellos planteaban la idea de que algún día el sur le va a poder poner norte a las ciudades, o en el caso de Bogotá, poner norte a la ciudad de Bogotá. Y por último, permitirá avanzar en una discusión de la identidad de una comunidad discursiva del lugar urbano, en donde pues la idea un poco es plantear la constitución de una ética de la sustentabilidad para poder integrar estas 2 dimensiones en el marco de un desarrollo mucho más integral y mucho más sostenible. Muchas gracias.